Bueno, para continuar con la revisión del caso, invito nuevamente al doctor Ricardo González para que nos dé los datos finales del caso clínico y pues cómo continuó la historia de nuestro paciente. Bueno, hacer algunas aclaraciones respecto a algunas de las dudas que se manifestaron. Efectivamente, el paciente y su familia eran de una situación económica y social bastante complicada. Como lo había mencionado inicialmente, era un paciente que, pues su familia era la mamá y los 4 hijos. Entonces fue una mamá que tuvo pues que lidiar con sus 4 hijos solita durante mucho tiempo. 2 de sus hijos vivían todavía en el Banco Magdalena por situaciones económicas difíciles. La madre tenía que haber regresado, devuelto o haberse venido hacia el interior básicamente por dificultades económicas. Y sí, efectivamente viviendo en un solo cuarto, los tres individuos pues hablaban de su malísima situación. Aquí estaba absolutamente desescolarizado el paciente. Y bueno, otra serie de informaciones que pues ella aseguraba que sí, por ejemplo lo de la parte de las vacunas, pero no teníamos como un carnet para poderlo certificar, porque pues obviamente muchos de esos datos habían quedado en su lugar de origen en el Banco Magdalena. Entonces, bueno, la conclusión del caso clínico, entonces, como ya les había mencionado, el paciente fue llevado a cirugía inicialmente, se tomaron algunas muestras. Teniendo esa PPD positiva y habiendo sido también evaluado por el grupo de infectología, se consideró que ya se tenía, si bien cierto, no un criterio o no unos criterios completos para hablar de un paciente enfermo de tuberculosis, sí había una altísima sospecha ya con todo lo que se había pensado. Entonces se consideró, mientras se obtenía el resultado bien del cultivo o bien de la reacción en cadena de la polimerasa, iniciar isoniazida a dosis de 10 miligramos por kilo día. Esto se hizo durante 10 días, momento en el cual salió el resultado de la reacción de la PCR, que efectivamente mostró positividad para Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, entonces se inició el tratamiento tetraconjugado con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, de la manera como se expone en la diapositiva. Esto, obviamente, inicialmente, pues ya teniendo el diagnóstico, antes de cuando ya se estaba, digamos, afinando un poco la parte de la sospecha diagnóstica, se hizo la comunicación directa con el centro de salud y con la IPS y la EPS directamente encargadas de la familia del niño, es decir, de su madre y de su otro hermano que tiene 16 años, para que le hicieran el seguimiento, la radiografía y los exámenes pertinentes de seguimiento en el contexto de una sospecha de tuberculosis. Se inició el tratamiento, el paciente se le dio salida más o menos a los 2 días de haber realizado el diagnóstico, habiendo asegurado que iba a recibir el tratamiento por parte pues, del ente que debía proporcionárselo. Inicialmente no se le estaba garantizando ese tratamiento, entonces por supuesto fue necesario que el paciente permaneciera en el hospital esos 2 días hasta que la EPS dijo, no sale más caro tenerlo hospitalizado, entonces mejor sí dejémosle el tratamiento para la casa porque si no seguro no se lo dan. Bueno, el caso es que entonces sí se le dio el tratamiento. Es un paciente al que desafortunadamente no hemos podido hacerle después de ello un seguimiento telefónico, básicamente porque no fue posible volvernos a comunicar con él ni con la mamá. Vale también aclarar dentro de el enfoque completo que tiene que hacerse un paciente como estos, 13 años, literalmente encerrado en un cuarto, porque ante la sospecha de una tuberculosis no lo deje salir, pero tampoco se meta a ese cuarto. Estaba absolutamente deprimido ese niño, 13 años y se quería tirar por la ventana literalmente. Entonces pues fue necesario que pudiera tener también apoyo de parte del grupo de psicología del hospital. Y pues por supuesto eso también lleva a que el seguimiento de un paciente como esto sea bastante complicado, en el sentido de que pues probablemente no va a querer recibir una llamada y pues recibir una llamada de parte del ente médico y del hospital donde estuvo interno durante tanto tiempo no va a ser de su mayor agrado. Esto por supuesto no excusa de ninguna manera de pronto la agudeza y la importancia del seguimiento que debemos tener, sobre todo con este tipo de pacientes que además son fácilmente perdibles o extraviables, si es que la palabra se puede utilizar. Entonces, esa es como la conclusión del caso clínico.
Evidentemente tuvo evaluaciones por las diferentes especialidades del hospital. Sí se consideraron todos los diagnósticos que vuelvo y resalto, como ya lo han resaltado, lo hicieron nuestros colegas de la Universidad Militar, que felicitaciones por esa parte que fue bastante completa. Inclusive se tomaron algunos diagnósticos que tal vez no se habían considerado, digamos, dentro de la amplia gama el gran abanico que se debe tener presente. Entonces, la conclusión del caso clínico es que efectivamente el paciente tenía una tuberculosis extrapulmonar, una TB ganglionar, recibió el tratamiento o fue el tratamiento que se estableció, y bueno, el seguimiento, digamos, no ha sido como el ideal o el que hubiéramos deseado dentro de todas las observaciones que ya les he mencionado.